Hoy vamos a hablar de uno de los misterios literarios pero que más profundos y raros de toda la historia. Hablamos de un libro que lleva 600 años sin decir ni una palabra. A ver, imaginen esto, un código que ha sido incapaz de descifrar la gente más lista del mundo, los mejores criptógrafos. Un libro lleno de dibujos de plantas que, no existen, de constelaciones que nadie ha visto jamás. Pues de ese enigma, de eso va lo que vamos a ver hoy. Vale, vamos a ponerle nombre y apellidos a esto. El manuscrito Voynich. ¿Qué es exactamente? Pues es un códice, un libro antiguo, hecho de vitela, o sea, de piel de animal, que por las pruebas de carbono 14 sabemos que es de principios del siglo XV. Y su misterio, su gran misterio, tiene como dos partes. Por un lado, un texto que nadie puede leer, con un alfabeto que no se ha visto en ningún otro sitio, y por otro, unos dibujos que parecen de otro planeta de verdad. Y ojo, para que nos hagamos una idea del valor que se le daba ya en su momento, cuentan que el mismísimo emperador Rodolfo II, allá por el siglo XVI, pagó la friolera de 600 ducados de oro por este libro, una auténtica fortuna en aquella época. Y lo pagó por un libro que ya por entonces era, un misterio total. Nadie sabía qué decía. Toda esa fascinación de hace siglos nos trae, claro, al enigma que tenemos hoy entre manos. Así que la pregunta es, ¿qué sabemos de verdad? ¿Qué es lo que hace que este libro sea tan especial? Pues bien, hoy en día el manuscrito, que tiene el código de archivo MS-408, está en la Universidad de Yale. Y allí sus 240 páginas han sido estudiadas por todo el mundo. Criptógrafos del ejército, lingüistas, historiadores, durante más de 100 años. ¿Y el resultado? Pues siempre el mismo. Nada. Un silencio total. Pero a ver, aunque todo parezca un misterio, no todo es humo, no. Hay algunos datos, algunos hechos sólidos que nos sirven para empezar a tirar del hilo en esta investigación. Venga, vamos a ver su recorrido, que sí que lo conocemos. Se crea a principios del siglo XV. De ahí va a parar a la corte de Praga. Luego, desaparece del mapa durante siglos hasta que Wilfrid Voynich, el hombre que le da el nombre que usamos hoy, lo encuentra en 1912. Y de ahí, finalmente, acaba en Yale, que es donde está ahora. Y esto es un ejemplo genial de cómo se las ingenian los investigadores para buscar pistas. Como no pueden leer el texto, ¿qué hacen? Pues miran los dibujos. Y fíjense, en una de las páginas que se despliegan, hay un castillo que tiene unas almenas muy particulares, llamadas gibelinas. Y ese estilo era súper típico del norte de Italia en esa época. Así que ese detalle, junto con otros, nos dice que el libro probablemente se hizo por esa zona de Europa. Bueno, y ahora vamos al meollo de la cuestión, a lo gordo, el texto. Porque es un sistema de escritura que, sencillamente, no se parece a nada que hayamos visto antes. Aquí lo que es súper interesante es la diferencia radical con lo que conocemos. A ver, en cualquier idioma normal, las letras se mezclan con muchísima libertad. Pero en el voynichés, que es como se le llama, las reglas son súper estrictas. Hay letras que solo pueden ir al principio de una palabra, otras solo al final. Y algunas combinaciones de letras se repiten una y otra vez, como si fueran bloques ya hechos. Es rarísimo. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad profunda. Por un lado, el texto cumple la ley de Zipf. Esto es un patrón estadístico que se da en todos, absolutamente todos los idiomas humanos. Unas pocas palabras se usan muchísimo y la mayoría muy poco. Esto nos dice, oye, esto podría ser un idioma de verdad. Pero por otro lado, su entropía es bajísima. ¿Qué quiere decir eso? Que las letras aparecen en un orden muy predecible, mucho más que en cualquier idioma que conozcamos. Es una contradicción total que vuelve locos a los lingüistas. Y por si fuera poco, hay palabras que se repiten 2 o 3 veces seguidas, y hasta parece que hay 2 dialectos distintos, escritos por personas diferentes. Una locura. Pero si el texto ya es un rompecabezas, esperen a ver las ilustraciones, porque no se quedan cortas. Son igual de raras y de fascinantes que las letras que tienen al lado. Vale. La parte más grande del libro es como un herbario, un libro de plantas. Pero ojo, aquí no vamos a encontrar ni manzanilla ni romero. ¿Qué va? Las plantas son como una mezcla de partes de especies distintas, creando cosas imposibles. Hay raíces con forma de dragón o de caras humanas. A ver, esto se ha visto alguna vez en libros antiguos, pero lo de aquí es que es otro nivel, es totalmente surrealista. Luego pasamos a las páginas de astronomía y del zodíaco. Y sí, reconocemos símbolos como Piscis o Aries, claro. Pero los dibujos están llenos de docenas y docenas de mujeres pequeñas desnudas que muchas veces están sujetando estrellas, y la forma en que están colocados los astros y los símbolos pues no encaja con ninguna tradición astrológica que conozcamos, ni la nuestra ni la oriental, ninguna. Y quizá la parte más rara de todas es la que llaman biológica o balneológica. Son como diagramas súper complejos de tuberías y piscinas conectadas llenas de un líquido verde o azul. Y dentro, un montón de mujeres desnudas que se bañan, que hablan entre ellas, hacen de todo.
Nadie, absolutamente nadie, tiene ni idea de qué significa esto. ¿Es alquimia? ¿Medicina? ¿Algo de ginecología? Un misterio total. Entonces, con todo esto sobre la mesa, la gran pregunta es, ¿qué narices es el manuscrito Voynich? Bueno, pues las teorías se pueden agrupar en 3 ideas principales. Y esto es importantísimo, de verdad. Los mismos equipos que reventaron los códigos de los alemanes y los japoneses en la Segunda Guerra Mundial lo intentaron y no pudieron. Fracasaron. Expertos de la NSA, los mejores lingüistas del mundo, todos se han estrellado contra este libro. Por eso, cada vez que salen las noticias que alguien lo ha descifrado, la gente experta se lo toma con muchísimo cuidado, porque hasta ahora ninguna de esas soluciones ha aguantado un análisis serio. En resumen, las teorías se mueven en 3 direcciones. Primera, ¿qué es un idioma real? A lo mejor una lengua perdida de Asia o de Europa del Este para la que se inventaron estas letras. Segunda opción, es un código, o sea que el texto está escrito en un idioma que conocemos, como latín o alemán, pero está cifrado de una forma increíblemente compleja. Y la tercera, que es un timo, un fraude súper elaborado, un libro que no significa nada, creado solo para engañar a algún coleccionista rico, quizás al mismo emperador Rodolfo II. Y aquí podemos ver un pequeño resumen de esta batalla de ideas. Se ha dicho de todo, que es latín con abreviaturas, que es náhuatl, el idioma de los aztecas, aunque eso choca con la fecha del libro, que es una lengua romance que desapareció. Pero al final todas estas ideas han sido rechazadas por la mayoría de expertos porque o no eran rigurosas o tenían fallos. La idea del fraude, por ejemplo, que dice que se pudo crear con una técnica como la rejilla de Cardano, pues sigue ahí, es una posibilidad, pero tampoco consigue explicar las estadísticas tan raras que tiene el texto. Así que, al final, después de tantísimo esfuerzo, estamos casi como al principio. El manuscrito sigue callado, guardando su secreto. Sabemos que no es un código fácil, pero es que tampoco se comporta como un idioma normal. Y sus dibujos son súper detallados, sí, pero nos muestran un mundo que no conocemos de nada. Y así, la pregunta final se queda flotando en el aire. ¿Cuál es el secreto que esconde? ¿Es una ventana a un conocimiento que hemos perdido? ¿La obra de un genio que iba por libre? ¿O quizás el timo más ingenioso de toda la historia? El manuscrito Voynich nos pone cara a cara con los límites de lo que podemos comprender. ¿Y su silencio? Bueno, su silencio es tal vez su mensaje más potente.